Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Nuevamente sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a los que se están conectando y a los que se van a conectar. Me siento agradecido con el Señor por este privilegio que Dios nos brinda de estar en este día predicando su palabra. Siento alegría al ver, ¿verdad?, que los hermanos y amigos están siempre pendientes, ¿verdad?, de este programa, esperando así en el Señor que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos poner nuestros sentidos en la palabra del Señor. Ruego en el nombre del Señor Jesús poder, mis hermanos, glorificar el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a leer un precioso versículo en el capítulo 5 del libro de los Salmos. Versículo 11. Capítulo 5 del libro de los Salmos, versículo 11. Titulado, hermanos, ¿verdad?, este mensaje, la alegría del hombre está en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así, mis hermanos, dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Voy a hacer una aclaración, ¿verdad?, para mis amigos y hermanos, ¿verdad?, que están al pendiente de este programa, ¿verdad? Cuando digo la alegría del hombre está en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, me refiero al hombre y la mujer. Porque para Dios no hay varón ni hembra, ¿verdad? Todos somos uno en el Señor. Cuando me refiero, hermanos, a estas palabras, cuyo escritor era David, ¿verdad? Y se refería, hermanos, a la plegaria pidiendo protección, ¿verdad? Puedo mencionar, ¿verdad?, una cosa. Que el hombre sin temor de Dios necesita tener un enervante, ¿verdad?, una droga, ¿verdad? Necesita consumir alcohol para sentirse alegre. Pero nosotros que hemos confiado en Dios, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, ya no necesitamos tales cosas. Los cristianos, hijos de Dios, no necesitamos tener un instrumento para poder, hermanos, estar alegres. La palabra del Señor dice que todo lo que respira, alabe Jehová. Los instrumentos no respiran, sino que respiramos los seres humanos. Por eso yo me refiero, hermanos, ¿verdad?, a este, hermanos, tema, que la alegría del hombre está en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, escudriñamos la palabra del Señor, encontramos un sinfín de personas que sufrieron, hermanos, por causa del nombre del Señor, mas sin embargo siempre fueron personas que estaban alegres en el Señor. A través de la palabra dice, hermanos, ¿verdad?, que el salmista decía, pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Por qué el hombre sin temor de Dios? ¿Por qué el hombre sin Cristo en su corazón no se alegra en el Señor? Muchos hermanos, ¿verdad?, y muchos amigos en este tiempo, ya algunos ya se quitaron la vida porque están tristes, porque están decepcionados, porque están, hermanos, pensando, ¿verdad?, lo peor. Pero nosotros que confiamos en el Dios de los cielos, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nosotros estamos confiados. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, nuestro Dios es el Dios de Jacob. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que nosotros alabamos no es un Dios de madera ni de metal. Es un Dios poderoso. Es el Dios que cuidó de aquellos 3 hebreos de morir en el horno de fuego. Es el Dios que cuidó a Daniel en aquel, hermano, ¿verdad?, en aquel foso de los leones. Por lo tanto, nuestro Dios, hermano, va a seguir guardándolo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El salmista David, hermano, ¿verdad?, pedía, hermanos, una plegaria pidiendo protección. Y decía en el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. ¿Qué quiere decir, hermanos, con estas palabras el salmista? Que el hombre y la mujer no todo el tiempo pasa alegre. La vida del hombre cristiano, hijo de Dios,
también le llegan tristezas. Cuando, hermano, Elías, después de haber, hermano, ¿verdad?, quitado, hermano, la cabeza a aquellos 450 profetas de Baal y 400 de Acera, allá en el arroyo de Negueb, dice la palabra del Señor que le llegó tribulación a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque como humanos nosotros, hermanos, tenemos esos sentimientos muchas veces de tristeza. Pero la alegría, hermano, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad?, debe de estar en el Señor Jesucristo. Cuando hay alegría y gozo, hermanos, ¿verdad?, en nuestros corazones no hace falta nada. Muchos de nosotros, hermanos, ¿verdad?, hemos leído una gran cantidad de veces este versículo. Y den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Nosotros, los hijos de Dios, los que amamos el nombre del Señor Jesús, los que tememos el nombre del Señor, los que llevamos el sello, mis hermanos, no somos cualquier persona. Somos personas alegres. Somos personas, hermanos, que aunque haya, hermanos, escasez en nuestras casas, como decía Habacuc, ¿verdad?, que aunque la higuera no florezca, en nuestro corazón siempre debe de estar alegre. ¿Sabe por qué? Porque desde el día que Jesucristo llegó a nuestro corazón, desde ese momento, nosotros, mis amados hermanos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. En la prueba, alábele. En la angustia, alábele. En la tribulación, alábele. Hay alabanzas muy hermosas, inspiradas por Dios. Y así dice, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos amados en el Señor, nosotros no somos inmunes a todas las enfermedades habidas y por haber. Los humanos nos enfermamos y morimos. Pero nos morimos, hermanos, ¿verdad?, con una confianza de que vamos a despertar un día a la final trompeta. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amados hermanos, nosotros, hermanos, solamente somos eternos en el Señor Jesús. No tenemos, hermanos, que sentirlos tristes. El apóstol Pablo decía, yo no sé qué escoger, si vivir o morir, porque para mí, decía el apóstol, el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Mis hermanos, el versículo 12 decía, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de su favor. Yo, hermano, se me viene a la mente lo que encontramos allá en el libro de Job. Cuando, hermanos, Satanás dice que andaba rodeando la tierra y se le presenta al maestro y le dice, el Señor, ¿no has considerado mi siervo Job? Por eso es que, hermano, usted no puede ser presto para juzgar y vaya a decir, el hermano se enfermó o la hermana se enfermó porque anda en pecado. La palabra del Señor dice, hermanos, que cada uno de nosotros se debe de examinar. Examinado, decía el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad?, a vosotros mismos. Cuando usted y yo nos examinamos a nosotros mismos, nos hacemos reos de nuestros pecados. Dice que acontecía, hermanos, que allá, hermanos, en la tierra de Uz, un varón llamado Job, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted sabe a quién me refiero, ¿verdad? Era aquel siervo Job. Dice que el Señor daba testimonio que este hombre era un hombre recto y perfecto. Mire. O sea que Job no era cualquier persona. Era un hombre apartado para Dios, santificado para Dios. Dice que su hacienda eran 7,000 ovejas. Era un hombre muy rico. Yo no les voy a hablar en esta hora de lo que él tenía, pero usted puede leer todo el capítulo y si quiere todo el libro y va a encontrar la bendición de Dios. Quiero decirle, mis amados hermanos, que Dios, hermanos, a través de su palabra, ¿verdad?, nos manifiesta que este hombre, hermanos, era uno de los hombres más ricos de los orientales. Y dice la palabra que acontecía que cuando sus hijos, ¿verdad?, eran 7 hijos y 3 hijas. O sea que eran 10 en total. Pero cuando sus hijos hacían fiestas, dije que después de aquellas fiestas que hacían sus hijos, venía él y hacía holocausto a Dios y decía, por si quizás mis hijos ha ofendido a Dios.
Nosotros muchas veces como padres, ¿verdad? Cuando nos ponen, ¿verdad? Y nos manifiestan de que nuestros hijos son rebeldes, ¿verdad? Y que son soberbios, en lugar, hermano, de reprender a nuestro hijo, ¿sabe qué hacemos? Nos enojamos con el que nos dice, ¿verdad?, lo que anda haciendo nuestro hijo. Y la palabra del Señor dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Por eso es que nosotros en la iglesia apostólica del nombre del Señor Jesús, nosotros predicamos la palabra porque no nos interesa su dinero, sino que nos interesa su alma que sea salva. A nosotros no nos interesa tener una iglesia llena. A nosotros lo que nos interesa es tener un miembro lleno del Espíritu Santo para que pueda glorificar el nombre del Señor y que pueda estar siempre alegre con el Señor. Hay otros negocios, ¿verdad?, cristianos que sí les interesa el miembro. Porque después de tener, ¿verdad?, a un miembro en propiedad, le van poniendo obligaciones, ¿verdad?, no solamente de privilegio, sino que también le van poniendo obligaciones monetarias. Yo en esta tarde lo que vengo a predicar es palabra de Dios. No es para que a usted le guste, sino es para que usted y yo la podamos vivir. Porque hay momentos en nuestra vida terrenal que nosotros puede llegar tristeza a nuestro ser. Hermano, cuando llegue tristeza a nuestro ser, acuérdese de Job. Job, dice la palabra del Señor, que era un hombre recto y perfecto. Y era un testimonio que Dios lo daba. Pero aún así dice la palabra del Señor que fue tentado por Satanás. Por ese motivo es que usted y yo no podemos, mis hermanos, juzgar a nadie. Solamente debemos de orar por el ministro, por el hermano, por la hermana, que en esta oportunidad está enfermo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces cuando nosotros los padres nos enfermamos, nuestros hijos llegan a la obra del Señor porque hacen un pacto con el Señor. Muchas veces, hermano, ¿verdad? Porque quizás nosotros andamos, ¿verdad? Andamos descuidados, ¿verdad? Y el Señor nos pone una tribulación y a través de esa tribulación, mis hermanos, recibimos, hermano, ¿verdad?, la respuesta de Dios. Un hermano me decía en una oportunidad, yo le estoy pidiendo paciencia al Señor. Bendito Dios, le dije. Pero usted tiene que saber que el que pide paciencia, prueba está pidiendo. Y ya vamos a llegar por allí. La palabra del Señor dice que Job, ¿verdad?, aún con todo lo que le pasó, hermanos, porque Job perdió sus hijos. Mire, Job perdió, hermanos, ¿verdad?, su dinero. Job perdió todo, pero lo único que Job no perdió fue la integridad a su Dios. Muchos de nosotros estamos ya quizás a veces murmurando solamente porque el cheque no nos ha llegado, ¿verdad?, y que nos van a mandar. O porque esa ayuda, ¿verdad?, no ha llegado de la iglesia. O porque quizás, hermanos, esa ayuda de las alcaldías o del gobierno no ha llegado. Pero déjenme decirle algo, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Yo pensaba, hermano, los otros días, ¿verdad?, pasaban por ahí los señores repartiendo las bolsas solidarias. Y cuando yo salí, ya iban en la esquina. Y digo, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Otro, ¿verdad?, necesitaba más que yo. Todos somos necesitados de lo material, pero necesitamos más lo espiritual. Quiero decirle, mis hermanos, que hay quienes ya están murmurando porque los frijoles se les están acabando. En vez de doblar las rodillas y decirle, Señor, provea, Señor, así como tú le diste provisión a aquella viuda, ¿verdad? Y le diste más aceite, y le diste aquella provisión, ¿verdad?, a Elías cuando estaba allá, ¿verdad?, escondido, que mandaste al cuervo. Manda tu cuervo, Señor. Mire, nos ponemos a murmurar. Dios no quiere que nosotros estemos tristes. Dios no quiere que usted contriste el Espíritu de Dios. El Señor lo que quiere es que usted y yo, hermanos amados, estemos alegres siempre. Demos la honra y la gloria al Señor. Testifiquemos de las maravillas que el Señor hace con nosotros. Fíjese que los otros días, hermanos, ¿verdad?, yo necesitaba algo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo pedirle al hombre, solamente a ti te puedo pedir. Mire, y de repente el Señor respondió mi petición. Mire, ¿sabe por qué? Porque Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Usted no tiene por qué andar llorando, ¿verdad?, con sus ministros. Usted no tiene por qué andar llorando con sus vecinos, ¿verdad? Usted no tiene por qué andar llorando con nadie. Usted a quien tiene que llorarle es al Señor Jesús.
Si ya los frijolitos se le están acabando, hermano, ¿verdad? Llámele a su pastor, ¿verdad? Dígale, ¿verdad? Ya no tengo que comer. Usted no puede andar pidiendo, ¿verdad? Ayuda humanitaria, ¿verdad? A los paganos. Usted tiene que pedirle a los hijos de Dios. Mire, si nosotros no tenemos, le vamos a conseguir. Pero es necesario que cada uno de nosotros, antes de pedir, doble su rodilla. Porque muchos de nosotros, mis hermanos amados, estamos, hermanos, acostumbrados a que todos lo hacemos fuerza. Mire, nada, hermano, con Dios le va a resultar a la fuerza. La palabra del Señor Jesús, ¿verdad?, nos dice que cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos con Él. Mire, Job, hermanos, es un hombre que me inspira a mí en la prueba. Hermano, ¿cuántos de nosotros resistiéramos que todos sus hijos se murieran? Bien que quizás hay muchos que ya no quieren uno más, ¿verdad? Solo 3 hijas, le dice, ya no más, ¿verdad? Porque la vida está dura, le dice, mire, usted no sabe si un profeta de Dios le va a quitar la vida. Mire, yo le digo que el Señor, hermanos, está al cuidado de cada uno de nosotros. Dios, hermano, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Usted tiene que esforzar también el Señor. Amados hermanos, en el Señor Jesús, la palabra del Señor dice que aquel hombre, hermano, ¿verdad?, a pesar de todas las adversidades, ¿verdad?, que llegaron, solamente maldijo el día que nació. Mire, pero usted muchas veces, ¿verdad?, todavía tiene cosas en la refri, quizás hasta se le están pudriendo los vegetales ahí en la refri, ¿verdad? Quizás ya no quiere ni pollo comer, ¿verdad? Porque hay solo pollo, dicen los hijos, ¿verdad? Mire, y todavía estamos murmurando. Dios no quiere que nosotros murmuremos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros, los hombres y las mujeres, hermanos, nos alegremos y nos gocemos en el Señor Jesucristo. Si usted está en prueba, gócese en el Señor. Si usted está, hermano, en tribulación, gócese. Mire, Job, hermanos, a pesar, hermanos, mire, de que había perdido todo y por si fuera poco, hermanos, terminó con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Dice que con todo el Señor Job no murmuró. Y a pesar que la ayuda idónea, que le apareció ayuda demonia, le dijo, ¿verdad?, maldice tu Dios y muérete. Mire, él no lo hizo. Muchas veces, ¿verdad?, nuestras esposas deben de ser ayudas idóneas y no ayudas demonias. Por lo tanto, mis hermanos, dice, hermano, el salmista, pero alegres todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Fíjese que los impíos, hermanos, los paganos, andan allí en los carros, en los buses, ¿verdad? Andan allí escrito, ¿verdad?, el Salmo 91, y bien bonito se ve, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pues sí, pero ese es testimonio y esa es promesa para los que habitan al abrigo del Altísimo, no para cualquier pagano. Esa bendición es para los hijos de Dios. Mire, por lo tanto, mis hermanos, dice que el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de tu vida, de la vida. Mire, qué bendición. Me mostrarás, mire, Salmo 16:11. La palabra del Señor, mire, es tan preciosa. Me mostrarás la senda de tu vida, de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Mire, el gozo del Señor, hermanos, es para siempre. Cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, no éramos cristianos, ¿verdad?, y bebíamos alcohol o usábamos drogas, solamente estábamos un momento, ¿verdad?, alegres, pero después había tribulación porque nos gastábamos el gasto de la casa, porque teníamos problemas con los vecinos, porque quizás, hermanos, ¿verdad?, si manejábamos chocábamos, porque quizás, mis hermanos, ¿verdad?, nuestra salud se deterioraba. Pero en el Señor, hermanos, es diferente. En el Señor, hermanos, ¿verdad?, usted y yo glorificamos al Señor, porque aunque estemos, amados hermanos, aunque no haya abundancia, estamos alegres porque Dios está con nosotros. Salmos 35 dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Mire, Salmo 35. Qué bendición, ¿verdad?
quiero decirle que por allí hay por allí hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma. Nosotros, hermanos, hemos comprendido que no todo el tiempo, hermano, el Señor, hermano, ¿verdad? Pone su ira, ¿verdad?, sobre la tierra, ¿verdad? Es un momento, ¿verdad? Es un tiempo momentáneo, ¿verdad? Que Dios, hermano, pone su ira y su poder para que el hombre, hermano, en verdad, se doblegue, se humille. Pero muchos hombres no se quieren humillar. Algunos hombres se creen todopoderosos, pero quiero decirles que Dios va a comenzar a tratar con ellos. Mire, porque, hermano, dice Salmo 126, 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mire, qué bendición. Así que usted tiene que alegrarse en el Señor, ¿verdad? Si usted ha llorado, hermano, ¿verdad?, por alguna tribulación, por alguna prueba, ¿verdad?, sépalo que con regocijo va a segar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mire, qué bendición. Bienaventurado el que teme a Jehová, dice, mire. Bienaventurado el que teme al Señor, mire. Cuando usted, hermanos, y yo tememos, hermanos, a Dios, hermanos, somos bienaventurados. Caso contrario de la bienaventuranza, usted ya sabe qué es. Mis hermanos, el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice la palabra del Señor: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote Esdras, escribió, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire, hoy, hermanos, quiero decirle, hoy es poco el que llora cuando escucha la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Como dice el versículo 10, capítulo 8, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando usted, hermano, se sienta triste, es cuando Dios está cerca de usted. Es cuando Dios, mis hermanos amados, está para responderle cada uno de sus peticiones. Mis amados hermanos, Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y el gemido. Cuando Dios esté con nosotros se va a terminar todo eso. Todas esas tristezas, todo ese dolor, toda esa tribulación se terminó. Porque la palabra del Señor dice que los días, ¿verdad?, van a ser para la honra y la gloria de su nombre. Mis hermanos en el Señor, Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mí gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Mire, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Usted y yo, mis amados hermanos en el Señor, debemos de estar, mis hermanos, siempre agradecidos y gozosos, hermanos, porque el Dios, hermano, que nosotros servimos está presto para escuchar nuestras peticiones. Si a usted le han dicho, ¿verdad? Si a usted le han dicho que tiene, hermano, ¿verdad?, brujería, no crea, porque los que tenemos, hermanos, el sello del nombre, no puede, hermanos, ¿verdad?, el diablo echar mano de nosotros, a no ser que el Señor se lo permita, o que usted se descuide también. Mis hermanos, el Señor, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, cuando usted pide paciencia, capítulo 5, versículo 3 del libro de Romanos. Y no solo esto, sino también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Usted y yo, mis hermanos, no tenemos por qué estar derrotados. Usted y yo tenemos que estar, hermanos, ¿verdad?, con la frente en alto, como aquel soldado que está peleando la buena batalla. Dios, hermanos, a través de esta palabra, Él quiere que su hermano, ¿verdad?, su moral se levante. Que ya no esté diciendo, ¿verdad?, ay, Dios mío, ¿verdad?, ya perdimos, ¿verdad?, 94 días y no hemos ido a la casa de oración. Mire, Dios tiene un propósito para cada cosa. Usted tiene que servirle al Señor con integridad como Job lo hizo, ¿verdad? Y saber, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos de fortalecerlos en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, decía el apóstol Pablo a los efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, allí tiene que estar el poder del cristiano. Mire, la alegría debe de estar en el Señor. Usted y yo ya no necesitamos, hermanos, ¿verdad?, ninguna clase de droga, ninguna toma ni pastilla. Mire, usted y yo lo que necesitamos es tener al Señor en nuestro corazón. Cuando usted tiene al Señor en nuestro corazón, a usted no le hace falta nada. Por lo demás, mis hermanos, ¿verdad?, es necesario que cada uno de nosotros, ¿verdad?, le oremos al Señor y le pidamos al Señor, ¿verdad?, por cada uno de nuestros parientes y vecinos. Mis hermanos, porque es necesario, ¿verdad?, que todo esto acontezca. La palabra del Señor dice, palabra fiel y digna es esta. Mire, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que, mis hermanos, para los que van a continuar escuchando este video, ¿verdad?, en YouTube, ¿verdad?, o en esta red social de Facebook, yo les insto en el nombre del Señor que continuemos hacia adelante, para atrás ni para agarrar carrera. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, pensemos, hermanos, ¿verdad?, que esto, mis hermanos, Dios lo ha permitido con un propósito. Capítulo 14 del libro de Romanos, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que usted debe de estar siempre gozoso, porque este es un fruto del Espíritu Santo que habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, usted no tiene que estar alegre solamente cuando le llega, ¿verdad?, la bendición. Usted tiene que estar triste cuando se aparte de Dios. Pero cuando Dios está con usted, usted tiene que estar alegre. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que alabo al Señor, mis amados hermanos, en el Señor Jesús, ¿verdad? Y doy un saludo a aquellos que siempre están, ¿verdad?, conectados, ¿verdad?, allá en Zacatecoluca, ¿verdad?, a toda la familia Mora, ¿verdad?, a mis hermanos del sitio El Niño, ¿verdad? Les ruego en el Señor, mis hermanos, ¿verdad?, que continuemos adelante en el nombre del Señor y esperemos, hermanos de Dios, esa bendición de lo alto, ¿verdad? Espero en el Señor, hermanos, haber llevado palabras de aliento y esperando, hermanos, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad?, que este video sea de mucha bendición. Y así, mis hermanos, ¿verdad?, mandar, hermanos, un saludo a todos los hermanos, ¿verdad?, a toda la audiencia que está, hermanos, siempre, ¿verdad?, a mis hermanos del kilómetro 11 en la Troncal del Norte, ¿verdad?, a toda la congregación, hermanos, ¿verdad?, que está, hermanos, a la expectativa, hermanos, en el Señor, a toda la congregación y a los amigos que también ven, hermanos, ¿verdad?, este video, ¿verdad?, o esta grabación. Quiero decirle, mis hermanos, en el Señor, que mando un saludo, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que siempre, mis hermanos, ¿verdad?, estemos pendientes de escuchar palabra de Dios, ¿verdad? También, hermanos, quería pedir, ¿verdad?, que oremos mucho, hermanos, ¿verdad?, por esta plaga, hermanos, que ha llegado, ¿verdad? He tenido, hermanos, ¿verdad?, conocimiento que nuestro hermano ministro de Nicaragua, nuestro hermano Guillermo, ¿verdad?, está, hermanos, estorbadito de salud, pero confiamos en el Señor, que Dios está con nosotros.
Y fiel es Dios quien ha prometido que Él, mis amados hermanos, va a dejar en libertad a cada uno de nosotros. La congregación está, hermanos, ¿verdad?, clamando al Señor a las 9 de la noche. Usted se quiere unir con nosotros, hágalo. Pues la palabra del Señor dice que todo el que pide recibe y el que busca halla, ¿verdad? Mando un saludo a mis hermanos de Costa Rica, hermanos, ¿verdad? Que también están pendientes, hermanos, ¿verdad? Por allí, hermanos, hay un amigo en Panamá que siempre, hermanos, ¿verdad? Está, hermanos, a la expectativa, escuchando este mensaje. A mis hermanos de los Estados Unidos y desde el norte hasta el sur, del oriente al poniente, en nuestro país, El Salvador, y en todo el mundo, mandamos extensivos saludos, esperando que el alto y sublime Dios lleve alegría y que si hay tristeza, repréndala en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Y piensen, mis hermanos, que fiel es Dios, que ha prometido que Él alimenta a las aves del cielo y a los peces del mar. Y nosotros somos más que las aves, los peces y las flores. Por lo tanto, mis hermanos, si en esta hora usted no tiene alimentación, solamente doble su rodilla y pídale al Dios de los cielos, porque el Dios de los cielos es quien va a dar la bendición y quien está dando la bendición. Así que mando un saludo, ¿verdad?, al gobierno de la iglesia, que hay muchos hermanos que están, ¿verdad?, siempre a la expectativa, escuchando, hermanos, este mensaje, esperando en el Señor, ¿verdad? Un saludo a mis hermanos de Tejute, ¿verdad? Allá, hermanos, ¿verdad? En Hilo Vasco, ¿verdad? Hay hermanitos escuchando este mensaje, ¿verdad? Espero en el Señor, hermanos, ¿verdad?, que sea de mucha bendición, ¿verdad? Allá, hermanos, en el Cerrón, hermanos, hay hermanitos también, hermanos, ¿verdad?, del nombre. Y así, hermanos, ¿verdad? Yo quisiera saludarlos a todos, pero el tiempo, hermanos, es breve. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones y que la alegría del Dios del cielo nos embargue a cada uno de nosotros y que podamos cantar al Señor, alegres al Señor. El salmista decía, cantad cántico nuevo, ¿verdad? Alegres de todos los que en ti confían. Nosotros confiamos en el nombre del Señor Jesús. Así que alegrémonos y gocémonos, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La paz de Jesucristo mora en cada uno de vuestros corazones.